la autoridad de Jesús. O sea, reflexionar, ver con qué autoridad estuvo Jesús, está Jesús y están sus siervos, y con qué autoridad está el mundo, porque el mundo tiene una autoridad, más Jesús tiene su propia autoridad. Si miramos en el texto que leímos, encontramos que los saduceos, fariseos y doctores de la ley. Si nosotros encontramos saduceos y fariseos, eran las religiones más grandes que habían, y los doctores de la ley eran los que se creían interpretar la ley que escribió Moisés, dada por Dios. Y ellos, según lo escrito, eran los que daban autoridad para que otro ingresara al grupo. Ellos le daban autoridad a alguien para que fuera un servidor, un maestro, o como ellos lo hubieran llamado en su grupo, o como fuera la jerarquía de su grupo. No he estudiado bien la jerarquía de los fariseos ni de los saduceos, qué jerarquía tenían, cómo seguían escalando. Lo único, miramos que Pablo fue enseñado a los pies de Gamaliel. No se dice que era, pues, no sé si se lo cuentan por rabino o cómo lo cuentan, pero encontramos que ellos daban autoridad a los hombres para salir a anunciar lo que ellos querían. Aunque entre comillas hablaban de Dios, era una organización propia terrenal o propia de ellos. Si usted encuentra claramente cuando Pablo se convirtió o se entregó a nuestro Señor Jesús, encontramos que él dice, y yo antes era fariseo, pero antes del encuentro él decía, yo soy fariseo desde mi nacimiento, yo soy fariseo y tengo el orgullo de haber sido enseñado a los pies de Gamaliel, o sea, el máximo profesor que había en ese tiempo. Pero cuando conoció que eso no le pertenecía a Dios y que el Dios que se le apareció en el camino era completamente contrario a la religión que tenía y toda la autoridad que le había dado su religión, ahí empezó a cambiar la mente. Cambiando la mentalidad se cambia la manera de, cambiando la manera de pensar o la mentalidad se cambia la manera de vivir, la manera de andar, o sea, para dónde voy. Y de ahí en adelante usted no encuentra en ninguna parte que yo soy. En mi juventud, en el tiempo pasado, yo fui, pero lo que era ganancia se volvió basura. Hay veces, leemos las escrituras, no las entendemos, que las grandes religiones se han tomado la osadía de adueñarse de lo que no les pertenece y sacar un grupo y de tener su jerarquía y su manera de servicio, y ellos sacan hombres para su servicio. Hay muchos que si usted quiere trabajar en nuestra iglesia, están las puertas abiertas, tiene que hacer esto, esto, esto y esto, y lo mandamos para tal parte. Entonces encontramos que lo mismo hacían los saduceos y los fariseos. Ellos tenían una jerarquía y sacaban sus servidores y los enviaban a aquel lugar, aunque tenían la Torá o el Antiguo Testamento. Era el arma que usaban para esclavizar a un pueblo, porque digo yo, esclavo religiosamente. A veces pensamos que no, y si hay esclavitud religiosa. Hay muchos que piensan que no, y lo que ha dado más énfasis en estos tiempos es la esclavitud religiosa. Usted mira por internet y encuentra los que pasan por internet, ahora los que no pasan, se encuentran grupos supermillonarios, tienen que tener esclavos, porque ¿quién se hace supermillonario trabajando honradamente? Es absurdo. Y usted encuentra que hay grupos religiosos que tienen hasta bancos internacionales, no con millones de pesos, sino con billones de dólares. Y encontramos, ¿será normal o será que existe la esclavitud religiosa? La esclavitud religiosa existe y ya ha existido, y la gente no se da de cuenta cuando es esclava.
Nosotros, los seres humanos, somos dados a acostumbrarnos a las cosas y a creer lo que oímos. Aunque muchos lo digan, no, yo no creo. Si usted lo sigue escuchando diariamente y viendo, en eso cree. Así no sea cierto, se le vuelve una realidad. Y vive únicamente en una religión miedo, temores y amenazas. Son las tres cosas que usa la esclavitud religiosa: miedo, temores y amenazas. Ya, si usted se va de aquí, le va a ir mal. Reciba el castigo de Dios. Sus hijos se pierden. A usted le va a ir, como dice, como perro en misa. Y no encuentro que alguien que tenga la autoridad de Dios haya dicho esto. Entonces, sí es bueno mirar la autoridad humana y no compararla con la autoridad de Dios. Cuando nuestro Señor Jesús empezó a llamar, y ahí está también el llamado de Pablo, de Saulo de Tarso, y encontramos que lo llamó para un servicio, lo llamó personalmente. ¿Pablo dijo alguna vez que era su iglesia? ¿Pablo se anunció él mismo alguna vez? Usted encuentra que él anunció a su Salvador. Y dice, y en una entrevista llega y dice, y hasta ahora he cumplido todo lo que Dios me ha mandado a hacer. No lo que yo me he propuesto hacer, porque muchos han cumplido lo que se han propuesto hacer. No, lo que Dios me ha mandado a hacer. Entonces encontramos la diferencia que hay entre la autoridad de Dios y la autoridad de los hombres. Los hombres buscan unos estándares terrenales. Hay grandes grupos religiosos que ya tienen estándar para sacar un pastor. Tiene que ser menor de edad, no puede ser mayor de 40 años. Tiene que ser estudiado, tiene que tener instituto bíblico, tiene cantidad de cosas, como dice, terrenales. Pero encontramos en las Escrituras que en el comienzo fue diferente. Cuando fueron a sacar los primeros 7 servidores, ¿qué buscaron? Que fueran estudiados, que fueran menores de 40 años. No, que hubieran tenido el instituto bíblico de Gamaliel. No, solamente buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Porque tú puedes estar lleno del Espíritu Santo, pero a veces hay mal testimonio. A veces por nuestra culpa, a veces por razones en contra de nosotros o porque el enemigo nos hace mal testimonio. Pero lo principal, un buen testimonio y el punto importante, lleno del Espíritu Santo. Para un servicio, ahí ese protocolo que hay ahorita no existía. Y a todo el que llamara a Dios a su servicio, no lo echaban fuera ni decía que usted no pertenece a este grupo. Solamente le decían, ¿y a quién predica? Sí, predicamos lo mismo, está bien, siga adelante. Y si usted encuentra las Escrituras, se encontraron a uno por allá predicando en un lado y se le acerca una mujer y un hombre y le preguntan, y le dicen, pero ¿y a dónde aprendiste eso? Le preguntaron, ¿te falta algo? ¿Ya fuiste bautizado en el nombre de Jesús? Le dice, no he escuchado de él. Únicamente he escuchado del bautismo de Juan. Lo llevaron, lo integraron, se lo llevaron a los apóstoles. Los apóstoles lo pusieron más cerca del tanto y siguió predicando. Y vaya ahorita. Encuentra a alguno levantando un grupo y le dice, mira, si usted no es de aquí, ábrase, mijo. Porque tenemos con nosotros primeramente las autoridades. Nosotros llamamos a la policía, vienen y lo recogen porque usted no tiene personalidad jurídica, porque usted no está reconocido ante el Estado y nosotros somos un grupo reconocido ante el Estado. Y vamos a ver que están equivocados, porque si nosotros queremos ir al cielo, si nosotros estamos predicando a Jesús, tenemos que tener la autoridad que Él nos dio. Porque ¿quién le dio la autoridad a Juan? Se la dieron los saduceos, se la dieron los fariseos, se la dieron los doctores de la ley. Y los mismos doctores de los fariseos sabían quién se la había dado. Dios, no podemos decir que no se la dio Dios porque Él es un profeta y el pueblo lo tiene. Nosotros no, el pueblo lo tiene por profeta.
Y si nosotros decimos que no, pues nos apedre, nos da piedra el pueblo. ¿Qué hacemos? Decir que no sabemos. Y muchos en este tiempo, hasta a mí personalmente me han llamado, oye hermano, ¿y con qué autoridad está predicando usted? Digo, con la misma y yo le digo, con la misma que empecé. Y él se pregunta, pero usted estuvo en los pentecostales. Digo, pero a mí no me llamaron ellos. A mí me llamó el Señor Jesús personalmente a predicar su nombre. Que estuve entre ese grupo por mucho tiempo, hasta que se torció del todo. Y sigo con el mismo que me llamó a predicar su nombre glorioso y al único y suficiente Salvador. Amén, gloria a Dios. Porque yo no puedo seguir con los que se pierden. Yo tengo que seguir con los que se salvan. Bendito el nombre glorioso de Jesús. Y después de eso me han llamado mucho. Mira hermano, ¿y qué autoridad tiene? Digo, ninguna. ¿Y qué a dónde registró su iglesia? Dije yo, en el cielo que está registrada la iglesia del Señor Jesús. Amén. Y me dice, no, que nosotros tenemos persevería jurídica, que nosotros somos reconocidos por Estado, en el caso de un problema llamamos a la policía. Le dijo, eso es una iglesia del Estado y el Estado responde por ella. Aunque responde entre comillas, porque ¿qué le podrá dar? Pero yo predico porque tengo la autoridad del que me llamó a predicar, de mi Señor Yeshua, y Él es el que me respalda y a Él pondré la queja. Si alguien me ataca, la queja la pongo a Él, o Él me defiende, o me defenderá. O de no hago lo mismo que hicieron los varones que echaron al horno de fuego. Sigo confiado en Él, así me salve de ese mal o no me saque. Pero seguiré firme en el camino que Dios me ha trazado. Entonces, por eso digo, reflexionar qué autoridad tienen los que yo estoy debajo. Soy un esclavo religioso. Un esclavo religioso no recibe nada. Cuando dice esclavo, no recibe salario, solamente produce. Cuando hablo de salario, hablo del salario que ofrecen a alguien que nunca lo van a pagar. Ofrecen salvación que no tienen. Porque el único que salva es Jesús, nuestro Salvador. Y si yo lo anuncio a Él y tú te entregas a Él, te puedes salvar. Pero si alguien anuncia a Jesús y tú te entregas a un grupo religioso, estás equivocado. Porque de esa manera te están colocando como un esclavo religioso que no va a recibir salario. ¿Qué nos serviría a nosotros desperdiciar toda nuestra vida y tener que ir siempre al infierno? ¿De qué sería si al final del día yo no voy a recibir pago? Y ya vemos muchos que nos hemos entregado, como se dice, espíritu y cuerpo. Y digo yo, no en un grupo religioso cualquiera, en cualquier grupo religioso hay gente entregada de espíritu y cuerpo. Usted encuentra en las iglesias católicas o pentecostalismo, cantidades de cosas. Usted encuentra una dama de esas, no todas, pero hay muchas entregadas toda su vida al servicio de alguien. Un esclavo religioso que no va a recibir galardón. Y entre comillas, hay muchas que dicen, por aquí me salvo. Y así hay muchos entregados a los grupos religiosos que tienen culto 3, 4 días a la semana y están pendientes. Hay muchos que venden el chorizo misionero, la empanada misionera y ni saben para dónde va ese dinero. Amigo o hermano, te digo, cuídate de no ser un esclavo religioso. Los esclavos no reciben salario. Y quien no predique a Jesús como único y suficiente Salvador, tiene una religión propia. Cuando tú veas en el rótulo de la entrada que no está el nombre del Salvador, ese rótulo que hay es el que están venerando y ese rótulo no salva. Ese nombre que tiene ahí no es el de nuestro Salvador. O sea que hay un grupo como los saduceos, como los fariseos, como los doctores de la ley, con toda la autoridad terrenal, pero no con la autoridad celestial. Si miramos, Juan el Bautista no hizo milagros, pero todo lo que dijo es verdad, fue verdad y es verdad. Y solamente anunció lo que le mandó decir su Señor. Y siempre lo anunció
yo he venido delante de el Salvador o de mi Salvador para preparar su camino, para que todo, porque a anunciarles, ¿qué anunciaba? El reino de los cielos se ha acercado. Cuando llegó el rey, ¿qué dijo? El reino de los cielos está entre ustedes, el rey. Cuando los fariseos le preguntaron, ¿con qué autoridad vienes? No necesito autoridad, yo soy el dueño del universo. Yo soy el dueño del ser humano. Y vengo a rescatar lo que ya está perdido. Pero ¿por qué no recibieron una respuesta correcta? Porque ellos no aceptaban un contrincante. Ellos no aceptaban un contrincante, así viniera anunciando la verdad. Así viniera por el único camino de salvación. Ellos seguían confundidos y confundiendo a los demás y siguiendo con el monopolio de esclavitud religiosa. Así, hermanos, amigos, mire bien con qué autoridad está el grupo que usted está. A mí me han llamado varios. Y yo hubo uno que le dije, ¿qué autoridad me vas a dar tú a mí? Dijo, es que nosotros somos de la iglesia primitiva. ¿Pero de cuál iglesia viene usted para decirme que me da autoridad a mí? Es que nosotros venimos de la familia de Levit. Dijo, entonces tú eres judío. Dijo, no, y entonces ¿de qué familia eres? Si no eres ni judío, vas a ser de la familia de Levit. Dijo, yo creo que tú lo que tienes autoridad es mundana por ahí en la edad del mundo, porque de Dios no cargas nada. Porque el que tiene autoridad de Dios, todo el que tenga el Espíritu de Dios es igual. Somos iguales, somos un cuerpo. Somos siervos de nuestro Señor Jesús. Amén. Por eso con la predicación de Pablo, los discípulos y todos los predicaron, no hubo discusiones. Porque a la igualdad hacía el Espíritu. Por eso hay que probar las personas que se creen tan inspiradas por Dios. Porque no todos tienen el Espíritu de Dios. Todo espíritu, toda persona que confiese que Dios es espíritu y se manifestó en carne como un hombre común y corriente, es de Dios. Y el que no, es el espíritu del falso profeta. O sea que, lea la Escritura y mire cuál es la autoridad de Dios y cuál es la autoridad de las religiones. Se parece, pero lo parecido no es cierto. Es como los comos no son realidad. Dice, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. ¿Cómo? Como si fuera un hijo y tuviera padre, pero no. Era el Padre o Dios manifestado en carne. Porque muchos le han puesto a los comos realidad y andan predicando locuras. Bendito el nombre glorioso de Jesús. Así, hermano, que el punto importante de hoy es conocer la autoridad, la de Dios y la de los hombres. Los hombres tienen edad y tienen estudios. Dios no tiene edad y tiene por primordial el Espíritu Santo. Que sea lleno de Jesús, que sea lleno del Espíritu Santo. Jesús es Espíritu y habita en nuestro espíritu. Y los otros pues dirán que ni Espíritu Santo se necesita. Porque ¿para qué si lo que ofrecen no va para allá? El Espíritu Santo se necesita para ser siervo de Jesús y ir al cielo. Pero para ser un esclavo religioso no se necesita Espíritu Santo. Se necesita es un buen servidor que grite duro, que hable duro y que convenza a los demás, ni de lo que él conoce, ni de lo que les predican, creo que lo conoce. Entonces, debemos de, como se dice, de dejar de andar volando. Debemos de aterrizar y caminar, colocar los pies en tierra y sentir la realidad de la vida. Cuando yo siento la realidad de la vida es cuando yo me doy de cuenta de quién soy, dónde estoy y de quién soy. Cuando yo me doy de cuenta si verdaderamente soy un siervo de Dios lleno del Espíritu Santo o soy únicamente, sencillamente, un esclavo religioso sirviéndole a los seres humanos o a una grande corporación. Bendito el nombre de Jesús. Amén. Así que seguimos adelante, ahorita pasamos a las preguntas y respuestas. Y los que están conectados, si tienen preguntas, las pueden escribir y se les responderá según la sabiduría que Dios me ha dado. No piense